firme hacia adelante, hueste de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Al sagrado nombre de nuestra David, tiembla el enemigo y huye de la lid. Nuestra es la victoria, trágame el flor, y hoy gano el haberlo lleno de favor. Firme hacia adelante, hueste de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Muévese potente la iglesia de Dios, de lo ya glorioso marchamos en pos. Somos solo un cuerpo, uno es el Señor, una la esperanza y uno nuestro amor. Firme hacia adelante, hueste de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Tronos y coronas pueden perecer, de Jesús la iglesia constante ha de ser. Nada en contra suya prevalecerá, porque la promesa tremolando está. Firme ante hueste de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Amén, gloria al Señor. Buenas tardes, hermanos, muchas gracias. Hoy tenemos el tiempo de gratitud. Si alguien tenga algo que mencionar, es tiempo de dar gracias a nuestro Señor. Hermano Luis. Sí, yo quiero dar gracias al Señor por la reunión de jóvenes de ayer, ¿verdad? Pude notar que el hermano Constantino preparó, ¿verdad? Yo apuesto, pues, ya por segunda ocasión, ¿verdad? El servir en ese ministerio también con nosotros. Eso nos llena de mucha alegría con Marcela, ¿verdad? Y pues con los jóvenes también, ¿verdad? Que sí lograron asistir ayer. Tal vez no fue la cantidad que esperábamos, pero sabemos que ese mensaje llegó a los jóvenes que necesitaba llegar, ¿verdad? Y pues fue de bastante gozo y bastante alegría, ¿verdad? De poder compartir tiempo con ellos. Nos divertimos, comimos y disfrutamos el tiempo, ¿verdad? Lo esencial de todo, porque lo hicimos la gloria y la honra del Señor. Amén. Muy bien. ¿Alguien más tenga otra gratitud? Sí, Pastor José. Le doy gracias a Dios porque, sin duda, hoy que estaba escuchando la predicación, doy gracias a Dios porque también yo necesito escuchar predicación y eso me da mucho de bendición en mi vida. Entonces, sin duda, que la predicación de hoy por la mañana fue bendición. Amén. Sí, muy bien. Hermanos, ¿qué sí. es ese ruido? No, Esteban. Muy bien, alguien tenga más algo otra gratitud. Yo quiero agregar un poco, hermano, dar gracias al Señor también, porque lo que he escuchado de los jóvenes, las enseñanzas que han tenido de las
de los que se han turnado en las enseñanzas, pues me ha llegado, por decirlo así, porque pregunto, información de que sí están sacándole provecho a los jóvenes, ¿verdad? Entonces los diferentes, no voy a mencionar un nombre, pero sí todos los que han estado ahí enseñando, pues Amén. los jóvenes han captado y me he dado cuenta de que sí les ha servido y les está sirviendo y están expectantes de lo que pueda venir. Entonces, oremos por ese ministerio, hermanos, en especial por hermanos Luis y Marcela y todos los que le están colaborando para que tengan esa sabiduría, esa iniciativa siempre de hacer algo mejor para los jóvenes. ¿Alguien más? Sí, hermano. Sí, yo también doy gracias a Dios por la primera noche. Sí, aunque un poquito, pero muy lindo. Y yo vi que los jóvenes realmente apreciaron la enseñanza. Después en el juego tuvieron que compartir y aún antes del juego, después de la enseñanza, muchos jóvenes estaban compartiendo como había servido la enseñanza. Y entonces doy gracias a Dios por eso y por los que están trabajando con los jóvenes. Y también por los niños, gracias a Dios tuvimos 18 niños ya, 2 nuevos y 2 más, bueno, no quedó para la clase 2 más, pero así que estoy contenta de ese buen número de niños y sigamos orando por la salvación de esos niños y el crecimiento de los que sí ya son salvos, que de a poquito algunos están aceptando a ese Cristo. Y doy gracias a Dios por la compañía de Samantha en los días y también día, este fin de semana de revisión, estar acompañado con ellos. Doy gracias a Dios por las bendiciones que dan. Muy bien, hermano. Qué bueno. Quiero aprovechar también algo que hoy podemos platicar con el alcalde de aquí del pueblo, ¿verdad? Entonces, tuvimos una cercanía un poco rápida, pero le dejamos impresionado en el asunto de que aquí hay una iglesia. Dijo él que no sabía que había una iglesia acá cuando se presentó allá. Entonces, no sé si sea cierto, pero él lo confesó. Que no quería ver el asunto, pero ya él quedó con ese compromiso porque le hablamos, creo que varios hermanos juntamente, y se fue muy, digo yo, impactado en el asunto de la forma en cómo le hablamos. Entonces creo que es un momento de darle gracias a Dios porque él se lleva a ese punto, se lleva un folleto, se lleva de algo que sabe que está aquí y que él es el director, que es el que dirige y que tiene que ponerle atención. Tal vez nos manda a arreglar aquí enfrente todo eso, ¿verdad? Pero vamos a dejar de vocer a la hermana Marita porque parece que es el enlace perfecto ahí. Muy bien, oremos al Señor para que todo esto, ¿verdad? Es un gran, hermoso templo que el Señor nos ha dado para congregarnos y debemos de disfrutarlo al máximo, ¿verdad? Entonces, gloria al Señor por todo. ¿Hay alguna gratitud más? Si no hay más, entonces damos paso al pastor para que haga oración por algo y si él continúa con el resto del tiempo. Okay, gracias, hermano. Gracias, muy bien. Vamos a estar orando por el hermano Hervé, que él era el dirigente de esta tarde, pero algo le ha pasado y no ha podido venir, igual que el hermano Javier. Me imagino que las lluvias le hicieron difícil salir del sitio donde estaban ahí en el Etío. Vamos a orar al Señor y vamos a pedir la bendición de Dios sobre su palabra. Oremos. Padre Santísimo, dame gracias, oh Dios, por la oportunidad que tenemos en esta noche de congregarnos alrededor de tu santa palabra. Pedimos, Señor, que nos hables a través de ella y incluso, Señor, que nos enseñes algo nuevo que puede levantar nuestro espíritu y darnos ánimo, Señor, de comunicar tu evangelio con otros. Ayúdanos, Señor, ser defensores de la fe, porque sabemos, Señor, que tú nos tienes en este mundo a ser sus embajadores, llevando la buena semilla a todo aquel que quiere oír. Bendízanos, bendice todas las peticiones y gratitudes que hemos recibido en esta noche y pedimos, Señor, que tú guardas a aquellos que han querido congregar, pero debido al tiempo difícil no han podido hacer su voluntad. Señor, bendice esa noche, porque le pedimos todo en Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a ir a un pasaje bastante conocido
y es Lucas capítulo 16. Lucas capítulo 16, y vamos a comenzar la lectura desde el versículo 19. Lucas 16, versículo 19 en adelante, y vamos a ver la historia acerca del rico y Lázaro, ¿verdad? Y vamos a aprender algunas lecciones que Jesús nos revela a través de ese relato que Él tiene con sus oyentes. Y dice la palabra del Señor en versículo 19, había un hombre que se vestía de púrpura y de lino fino, que hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado en la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresca mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado, y aquí tú atormentado. Además de todo esto, un gran cima está puesto entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasará acá. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tiene, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirían. Mas Abraham les dijo: si no oyen a Moisés y los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Amén. Y sabemos que la palabra del Señor trae bendición. ¿Dónde está mi esposa? Salió. Ojalá a traerme agua. Lo más probable, ¿verdad? No sé por qué mi garganta se ha secado. Bueno, hermanos, el título de este sermón en esta noche es que cada uno debe hacer caso a la enseñanza de Jesús acerca del infierno. Y quiero comenzarlo con una pregunta para ustedes, y es este: ¿ha leído usted o oído una enseñanza usted de la palabra del Señor que te ha dejado perplejado, confundido o con preguntas? Yo me imagino que sí, porque yo mismo me he experimentado esta situación, ¿verdad? Porque no todo lo que leemos en la palabra del Señor a primera vista nos cae bien a nuestro entendimiento. El hermano Pastor Josué nos está dando clases en hermenéutica, la interpretación de las Escrituras, los miércoles por la noche, y él está incentivando que tenemos que entender la Biblia bajo el trasfondo histórico en el cual está escrito. Por ello se requiere un entendimiento de cómo eran los pensamientos de aquellos de aquel tiempo.
Y siempre debemos hacernos la pregunta cuando estamos, interpretando las Escrituras, ¿qué entendieron los primeros oyentes o los primeros personas que experimentaron este evento o esta enseñanza por lo que experimentaron? Muchos hoy en día interpretan la palabra del Señor bajo su propia cultura, su propia trasfondo, y hacen una mezclanza de enseñanzas que usted se queda asombrado. Nosotros en el seminario teníamos un refrán y era: muchas cosas bellas veo yo en la Biblia, algunos son puestos por ti y a otros por mí. Es muy fácil poner en la Biblia lo que queremos hallar, pero tenemos que buscar el trasfondo histórico. Pero hermanos, cuando no estamos afrontados con enseñanzas difíciles o perplejados de la palabra del Señor, ¿cuál es su respuesta? ¿Queda usted callado con la duda, remordiendo como la palabra, rumiando la situación por ti solo, perplejando su corazón y confundiendo su mente aún más? ¿O buscas tú una respuesta de fuentes exteriores a ti? Su pastor, su profesor de escuela dominical, o incluso de algún comentario de renombre conservador que es aprobado por nuestra iglesia. Muchos hoy en día, particularmente los jóvenes, estábamos comentando esto en la escuela dominical, son confrontados en sus universidades y sus lugares de educación secular con ideas y argumentos contra las Escrituras que les dejan perplejados. Y en vez de buscar y acudirse a aquellos que le pueden ayudar, se quedan ahí sufriendo en su entendimiento hasta el punto de creer que la Biblia simplemente es, como su profesor dice, un libro de cuentos. Y querido joven, si tú estás aquí estudiando en los lugares de educación pública, le reto: si usted oye algo que va en contra de su fe o reta su fe, no descansa a hallar una respuesta. Pedro dice estar listo a dar respuesta a aquellos que piden la razón por nuestra fe. Y si usted no es un apologético, entonces es tiempo que empiece a estudiar para que seas un apologético para el Señor. Cada uno de nosotros podemos dar defensa a nuestra fe si indagamos de los fuentes adecuados. Hay respuesta para todos, hermanos. Uno de los puntos de las Escrituras que más causa problemas, especialmente en el mundo secular, es la enseñanza acerca del infierno. Muchos hoy en día despiden la idea de un infierno porque ellos dicen que el infierno no existe porque nadie lo ha visto. Y aquí, hermanos, donde aprendemos a la apologética. Si nadie lo ha visto, entonces ¿cómo saben ellos que no existen? O sea que el argumento es de doble filo. Y nosotros tenemos que estar entrenados en cómo dar respuesta a esta cosa. Escucha bien el argumento y pregúntate: ¿puede ese argumento ser dado vuelta sobre su cabeza en retorno a ellos? Y cuando es simplemente un disparate, siempre se le puede dar la vuelta y presentarlo nuevamente a ellos.
Y queridos hermanos en Cristo, la enseñanza del infierno es algo muy importante en las Escrituras. ¿Saben ustedes que Jesús habló más del infierno que habló del cielo? ¿Y sabe por qué? Porque no es el deseo de Dios, dice Pablo, que ninguno perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento. Y mis queridos hermanos en Cristo, si Cristo hubiera callado la boca acerca del infierno, sería como aquel que se calla la boca cuando ve la casa de su vecino pegándose fuego. Entonces tenemos que anunciar. Y Jesús anunció, sí, hablaba del cielo, gloria al Señor, hablaba del cielo, pero advirtió bastante acerca del infierno. Entonces, por esa razón he dado título, cada uno debe hacerse caso a la enseñanza de Jesús acerca del infierno, especialmente la enseñanza que él da en este pasaje de Lucas capítulo 16. ¿Por qué Jesús? ¿Por qué usamos Jesús como nuestra fuente primordial para descubrir acerca del infierno? Pues muy lógico. Él es el único, óigame bien, el único personaje histórico de ser atestiguado más que cualquier otra persona histórica en la historia de la humanidad. Estábamos hablando de esto en la escuela dominical de los varones. Por cada testimonio de cualquier otro personaje histórico, y mencionábamos César, mencionábamos Alejandro el Grande en la escuela dominical, por cada evidencia que hay para aquellos personajes, hay miles de evidencias por la existencia de Cristo. O sea que no es 2-1, ni 3-1, ni 4-1. Estamos hablando de miles a uno. Entonces Jesús es el número 1 personaje de la historia de ser apoyado por la evidencia histórica de su existencia. Niega la existencia de Jesús y tienes que negar la existencia de toda persona histórica, Hitler incluido, porque hay más evidencia por la existencia de Jesús que por el mismo Hitler. Entonces, también los relatos de Jesús hallamos en los documentos más atestiguados entre todos los documentos de la historia, el Nuevo Testamento. Ni el Viejo Testamento, que todo el mundo judío acepta como la palabra de Dios, es apoyada como lo está apoyado el Nuevo Testamento. ¿Sabían ustedes eso? Miren, vete a investigarlo. Yo creo que solo hay 3-4 documentos que apoyan el Viejo Testamento. Pero tenemos la enseñanza de Jesús que confirma el Viejo Testamento, porque él estaba leyendo lo mismo del Viejo Testamento que estábamos leyendo nosotros. Y él nunca negó una palabra del Viejo Testamento. Pero hablando de nivel académico, solo hay 3, 4, máximo 5 documentos en existencia hoy para apoyar la enseñanza del Viejo Testamento. Y sin embargo, todos los judíos aceptan el Viejo Testamento como la palabra del Señor. El Corán solo tiene 6 documentos muy lejanos de la vida de Mohammed para apoyar el Corán. El Nuevo Testamento tiene más de 15,000 documentos para apoyar su veracidad en los primeros 3 siglos
de la historia de la iglesia. La mayoría de ellos en el primer siglo. Estábamos hablando de documentos más cercanos al acto o el hecho. Todo el Nuevo Testamento, óigalo bien, los conservadores afirman que todo el Nuevo Testamento fue escrito antes de 70 después de Cristo. Cristo murió en 33, en 70 después de Cristo, unos 33 de 70 quita 33, 37 años. En 37 años, vamos a quitar un año, 36 años después de los Hechos, el Nuevo Testamento estaba completado. ¿Cómo lo sabemos? Porque ni uno de ellos menciona la caída de Jerusalén en AD 70. Un escritor mencionó que la ausencia de la caída de Jerusalén en el Nuevo Testamento es como alguien escribiendo la historia de Nueva York y omitiendo la caída de los dos torres. Totalmente ilógico. Y cuando llegamos al libro de Hebreos, Hebreos está comparando a Cristo con toda la religión judaica, incluyendo el templo, pero no menciona la caída del templo. En todo Apocalipsis, Juan habla acerca de Jerusalén, pero ni una sola vez menciona la caída de Jerusalén, salvo en forma profética. Entonces los conservadores, no los liberales, los conservadores afirman que el Nuevo Testamento fue escrito antes de 70 años. Esta expresión después de Cristo parece una tontería, ¿verdad? Pero es la forma que contamos los años. Pero ¿sabe qué? Aún los liberales aceptan que el Nuevo Testamento fue cumplido mínimo 66 años después de Cristo. Ningún libro histórico tiene evidencias existentes tan cercano a los hechos. Y en estos libros de los evangelios descubrimos las palabras y enseñanzas de este gran hombre histórico, el Señor Jesucristo. Y por esa razón apelamos, porque en ello Él afirmó que Él es Dios encarnado. Los musulmanes y otros te dirán, enséñame en el Nuevo Testamento donde Jesús dijo, yo soy Dios. No podemos enseñarle eso porque no existe. Entonces, ¿cómo es que afirmamos que Él afirmó que Él era Dios? Porque se llamaba Hijo de Hombre. Una expresión profética desde Daniel enseñándole del personaje divino que vendría en las nubes para ejecutar sentencias sobre Jerusalén. ¿Sabían ustedes eso? Cuando Jesús estaba delante del sumo sacerdote, y el sumo sacerdote le dijo, le conjuramos en el nombre del Dios viviente que nos diga si eres el Hijo de Dios. Él dijo, yo soy. Si eso no es una afirmación de su divinidad, yo no sé qué es. Pero se añadió más y dice, además de eso, yo os digo que verás el Hijo del Hombre venir sobre las nubes. ¿Y qué hizo el sumo sacerdote? Rascó sus vestiduras. ¿Por qué? Blasfemia ha hablado. ¿Por qué? Porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Los judíos sabían muy bien lo que Jesús estaba enseñando. Y además de afirmarse que Él es Dios, Él profetizó no simplemente su muerte, sino su resurrección también. Está ahí en el Nuevo Testamento.
Y no simplemente profetizó su muerte y su resurrección, lo cumplió. Dime a cualquier otro personaje histórico que ha cumplido su propia profecía sobre su muerte y su resurrección. Yo te puedo decir, yo voy a morir un día. Y después de mi muerte, cuando venga Cristo, yo voy a resucitar. Pero yo no puedo decirte cuándo. Pero Jesús, sabiendo que su hora había llegado, dice la palabra del Señor, se puso su cara hacia Jerusalén. Y sus discípulos vinieron a él y dijeron, Señor, no te vayas a Jerusalén, porque te busca matar. Él dijo, deja que la voluntad de Dios sea hecha. Y se fue. Hermanos, y su muerte y su resurrección no simplemente cumplió sus propias profecías. El Hijo del Hombre será levantado y será enterrado, pero en el tercer día se resucitará entre los muertos. No simplemente cumplió sus propias palabras, sino cumplió todas las antiguas profecías acerca de su vida. A la letra. Yo recuerdo de 16 años debatiendo con un ateo en la clase de inglés acerca de la realidad de Jesús y su muerte y resurrección. Y él apeló, no, Jesús organizó todo, él sabía el Viejo Testamento. Y dijo, entonces dice eso, entonces se fue y lo hizo esto. Sí, él pudo haber agarrado un hijo de asno y montado sobre ella e iba cabalgando a Jerusalén. Pero ¿cómo podría él manipular la multitud a venir y gritar Hosana en el nombre de Jehová? Viene el ungido de Dios. La gente son libre albedrío. ¿Cómo podría él manipular que los romanos dando dados sobre su vestimiento, viendo uno de ellos que era de un solo tela, decidieron echar suertes, ¿quién lo llevará en vez de despedazarlo? El salmista profetizó, y sobre mi vestidura, no sobre toda mi ropa, sino sobre mi vestidura, el prenda que pasaba por encima de todo lo demás, sobre mi vestidura se echaron suertes. Este Jesús no pudo haber manipulado, sin embargo, se cumplió. Solo tienes que leer el libro de Mateo y está puntuado, este aconteció para cumplir lo dicho por el profeta, diciendo, vez tras vez, vez tras vez, vez tras vez, vez. Entonces, él no simplemente es el personaje más histórico, él es el único que ha comprobado que es quien dice que es el Hijo de Dios. Entonces, por esa razón, tenemos que escuchar su enseñanza. Frank Turek, el autor del libro que estamos, o uno de los autores del libro que estamos estudiando, él dice, si una persona profetiza su propia muerte y cumple su propia muerte y resurrección, es digno de ser escuchado. Porque no hay ningún otro que ha hecho esto. Entonces vemos que él es el Hijo de Dios. Por esa razón lo estamos escuchando. Y si usted tiene problemas con la enseñanza de Jesús acerca del infierno, usted tiene un verdadero problema, querido amigo. Porque es una enseñanza más atestiguada en toda la historia de la humanidad. No vas a escapar tan fácilmente de ello. ¿Qué enseñó Jesús? Jesús enseñó primeramente que el infierno es un lugar real. Miren versículos 22 a 23, dice, aconteció que murió el mendigo y fue llevado a los ángeles y en el seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades
alzó sus ojos estando en tormentos. Mis queridos hermanos, Jesús enseñó que el hombre no es como un animal. El hombre es inmortal. ¿Qué quiere decir inmortal? Hay dos palabras bíblicas y uno es eterno y el otro es inmortal. Eterno es que no tiene principio y no tiene fin. Ese es Dios. Inmortal es que tienes principio, pero no tienes fin. El hombre es inmortal. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que el hombre tiene un inicio. ¿Cuándo es el inicio del hombre? En el momento, el milisegundo, que esa célula de la mujer, ese óvulo, es fecundado por el espermatozoides del hombre. En ese momento hay vida humana. Es el inicio del plan de Dios por esa criatura que se va a desarrollar en el vientre de su madre. Y mire, la próxima semana vamos a estar, o van a estar, porque yo no voy a estar, yo no soy hondureño, pero la próxima semana van a estar votando por sus representantes en el Congreso y en el gobierno hondureño. Usted debe buscar cuál es su actitud al aborto. Porque si usted vota por una persona que declara claramente que está en favor del aborto, tú estás diciendo, esta persona me representa a mí. Eso es lo que estamos haciendo cuando votamos por un político. No estamos buscando líderes políticos. De eso nada, hermanos. Tenemos que quitarnos de la cabeza esa tontería de que ellos son nuestros líderes. No son nuestros líderes, son nuestros representantes. No toda la población de Honduras puede ir al Congreso a votar. Así que elegimos nuestros representantes a votar en nuestro favor. Así que yo, sabiéndolo, me pongo el X al lado del nombre de alguien que yo sé que está de acuerdo con el aborto y quiere el aborto abierto. Yo estoy diciendo, esa persona me representa a mí. Y por esa razón hoy en la mañana le dijo que Dios estará mirando dónde usted pone su X. Y si usted no sabe dónde está esa persona en cuanto a este tema, tú deberías hacer su deber esta semana de hallar una respuesta a esa pregunta. Y no simplemente eso, sino las transgender, el homosexualismo, etcétera, etcétera, etcétera. Todas aquellas cosas que van en contra de nuestra fe, tú tienes que buscar los representantes tuyos que representará tu concepto de cómo debe ser Honduras. Y Honduras debe seguir la palabra de Dios. Es suficiente de mi prédica, ¿verdad? De eso. Vamos a pasar. El hombre tiene su inicio. Pero Jesús nos enseña, venga conmigo, vamos a ver en Lucas capítulo 12, versículo 4 a 5, lo que dice Jesús acerca del final del hombre. Vamos a ver. Mira lo que dice. Yo recuerdo teniendo un debate con un testigo de Jehová sobre ese texto y vieras cómo el hombre estaba tratando de escapar. Finalmente se escapó, se fue con la raba entre la pierna, como dicen. Mira lo que dice. Mas os digo, amigos míos, no teméis a los que matan el cuerpo y después nada pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debes temer a aquel que después de haber quitado la vida,
tiene poder de echar en el infierno si os digo a este temed. El hombre no tiene final. Los testigos de Jehová y otros dicen que el hombre no tiene alma. Tú eres lo que ves en el espejo y una vez muerto ya desaparece. Eso no es lo que Jesús dijo. Jesús dice que nosotros somos alma, espíritu y cuerpo. Y cuando el hombre puede matar el alma, el cuerpo, pero no puede tocar el alma ni el espíritu. Y la palabra del Señor está claro, el espíritu vuelve a Dios porque es la dinámica de la vida. Pero el alma solo tiene 2 lugares donde puede ir en la eternidad. Mi estimado, yo te quiero decir algo. Si usted no conoce a Cristo como tu Señor y Salvador en esta noche, déjame decirle que no es muy difícil discernir dónde te vas a ir porque solo hay 2 lugares. Es uno o el otro. Cuando yo le pregunto a la gente, si te mueres hoy, ¿dónde irías? Empieza es difícil eso. No es difícil, solo hay 2 lugares, escoge. ¿El infierno o el cielo? ¿Cómo entramos al cielo? El que cree en el Hijo tiene la vida. El que rehúsa creer no tiene la vida, más la ira de Dios está sobre él. Ahí están los 2 lugares. Y Jesús dice que ese hombre rico terminó en el Hades estando en tormentos. Muchos tratan de eludir el obvio enseñanza en ese pasaje que hemos leído, de que el infierno es un lugar real, diciendo que, pero Jesús aquí está contando una parábola, y una palabra no se debe basar una enseñanza doctrinal, lo cual es totalmente verdad hasta cierto punto. Una parábola no es para enseñar doctrina. Yo les he dicho eso. Pero ¿dónde en la palabra del Señor dice que esta historia es una parábola? Nosotros leímos una parábola hoy a la mañana. Vamos a ir a Lucas capítulo 8, versículo 4. Juntándose una multitud, los que en cada ciudad venía a él, les dijo por parábola. ¿Verdad? Vamos al capítulo 18. Vamos a ver ahí en el capítulo 18, versículo 1. También se refirió Jesús a una parábola. Versículo 9. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros también, dijo también esta parábola. Cada parábola del Señor es introducido con la frase, refirió una parábola. Busca por favor en Lucas capítulo 16 donde dice esto de este pasaje. Entonces, ¿de dónde saca esta gente la conclusión que eso es una parábola? Porque ellos no creen en la vida después de la muerte. Entonces quieren justificar una forma de deshacerse de la enseñanza de Jesús. Pero mi estimados hermanos en Cristo, está relatando un hecho verídico. Otros, y yo he oído una persona aquí en ese púlpito decir que la razón que creía que era una parábola es porque usa Abraham. Recuerda, Jesús no ha muerto por los pecados de los pecadores. Los almas que están con Abraham en este escenario no están en el cielo, están en el paraíso. Entonces Abraham, siendo el patriarca de la nación de Israel,
toma como representante de Dios en este lugar del paraíso. Entonces, por esa razón se menciona a Abraham. Pero Pedro nos dice que cuando Jesús murió sobre la cruz de Calvario, Él descendió al Hades. ¿Qué es el Hades? Pues solo tienes que ir a Josefo y busca su relato de debate con los griegos acerca del Hades. Y verás en ese relato de Josefo, un historiador de judíos del año 65, 69, por ahí hasta el año 80, era su tiempo. Él fue uno de los luchadores en Jerusalén, fue capturado por los romanos y halló gracia en los ojos del comandante, y el comandante romano le hizo su escritor histórico de todo lo que él hacía en Israel. Josefo es uno de los historiadores más fidedignos y más testiguados próximo al Nuevo Testamento. Y él en su discurso con los griegos depicta a Hades exactamente lo mismo que Jesús lo depicta aquí en Lucas capítulo 16. En otras palabras, Jesús está tomando un entendimiento de todo el pueblo de Israel y les están enseñando acerca del infierno y el paraíso. ¿Dónde está el paraíso ahora? ¿Ustedes recuerdan cuando Jesús estaba en la cruz de Calvario? Uno de los ladrones le dijo: Señor, ¿recuerda de mí cuando vengas en tu reino? ¿Qué le dijo Jesús? De cierto os digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Cómo sabía Jesús que los romanos le iban a matar a ese hombre ese día? Jesús sabía que él iba a despedir su espíritu. Pero ¿cómo sabía él que poco después de que él despidiera su espíritu, vendrían los romanos a romper las piernas de ese hombre y antes de que ponga el sol, ese hombre estaría con él en el paraíso? Porque él es Dios. Y él descendió al Hades, al paraíso, y se presentó a todos aquellos que estaban muertos en esperanza de su muerte para ellos en la cruz de Calvario. Sabe que la salvación no es simplemente para nosotros. La palabra del Señor dice en Romanos que cuando Cristo murió por el pecado de todos aquellos que murieron en esperanza de su venida. Y muere por todos aquellos que van a creer en Cristo hoy en día. Y cualquier otro que quiera creer. Y querido hermano, presentándose en el paraíso como el victorioso Señor, Él cruzó ese abismo que Abraham dijo que nadie podría cruzar. Y se presentó a todos los condenados. ¿Por qué? Para enseñarles que su condenación era justo, que las profecías de la salvación que Él compraría sobre la cruz de Calvario fueron correctos. Y ellos no hicieron caso. Luego Efesios capítulo 2 dice, Él llevó cautivo la cautividad. El paraíso ya no existe, hermanos. Porque el cielo es nuestra morada ya. Porque Cristo, habiendo entrado, dice Pablo en Hebreos, abrió un nuevo camino vivo y eficaz a través de su cuerpo. Pero el infierno, los tormentos todavía existen. Todavía está el rico ahí, siendo tormentado día y de noche. Y sabe, hermanos, los que burlan del infierno hacen la pregunta,
¿Dónde está el infierno? Les di la respuesta hoy en la mañana, ¿verdad? Al final de la vida de una persona que rechaza a Cristo como su Señor y Salvador. El que cree en el Hijo tiene la vida. El que rehúsa creer no tiene la vida, mas la condenación de Dios está sobre él. ¿Cree usted en esa noche en un lugar llamado el infierno? Ojalá, porque si usted se burla del infierno, está burlando de la enseñanza de Jesús. Y mientras usted burla de la enseñanza de Jesús, nunca podrás aceptarle como su Señor y Salvador. Pero si usted reconoce que hay un lugar verdadero llamado el infierno, y todo pecador tendrá su estancia en el infierno si no clama al nombre del Señor, entonces clama. Y la palabra del Señor dice, clama al nombre del Señor y será salvo. Usted puede ser salvo en esta noche, mi estimado. No necesitas ir al infierno. Pero la decisión la llevas tú. Hoy en la mañana decimos que Dios nunca lleva reo a nadie al cielo. Él no va a llevar cautivo a una persona al cielo. Él te presenta como el Señor resucitado a través de su palabra. Tú tienes que aceptar que cuando Él murió y resucitó, estaba resucitando para salvarle a usted. Si usted cree eso, usted puede llegar a ser salvo. Tengo otras 4 enseñanzas de Jesús acerca del infierno. Vamos a dejarlo hasta otro día. Carmen dice, ay, mi madre. Así que le voy a aliviar su conciencia, que lo voy a dejar para otro día. Pero hay bastante jugo en este pasaje, hermanos, y lo vamos a exprimir. Pero no duda en explicar a su familiar, su amigo, su compañero de trabajo. Si te dicen, el infierno, nadie ha visto el infierno jamás, no existe. ¿Y cómo sabes tú si nadie lo ha visto? Solo porque no vemos algo no quiere decir que no existe. Yo no veo el viento. ¿Usted ve el viento? Yo no veo sus efectos, pero no veo el viento. Yo no veo la gravedad. Sí siente su efecto, pero no veo la gravedad. Solo porque no vemos algo, no quiere decir que no existe. Y seguro hay algún planeta por ahí en el universo, galaxia Patatín, que hay un paraíso. Seguro. Pero yo no lo veo. Eso no quiere decir que no existe. Hermanos, el infierno existe. ¿Cómo sabes tú que el infierno existe? Porque la persona más atestiguada en la historia de la humanidad, a través de los escritos más atestiguados de todo escrito de la humanidad, me dice claramente que existe. Ojalá que tú lo crees y le advierte a sus queridos la próxima vez que tiene oportunidad. Vamos a orar al Señor y vamos a terminar con este pensamiento. Padre Santo, dame gracias, oh Dios, en esta noche por la oportunidad que tenemos o hemos tenido para escudriñar su palabra. Gracias, Padre, porque tu palabra es tan acertada y nos da a entender las cosas venideras y las cosas que ha sido. Pedimos, oh Dios, que nosotros podemos creer lo que leemos en las Escrituras. Sabemos que habrá muchos que burlarán de nuestra fe, pero Señor, nosotros sabemos
que nuestro Nuevo Testamento es el documento más atestiguado de todos los documentos existentes entre la humanidad de la antigüedad. Pedimos, Señor, que nuestra fe sea como una roca y podemos comunicar con otros la realidad de la existencia del infierno y advertirles que todo aquel que rechaza a Cristo sufrirá tormentos en el lugar la Biblia llama el infierno. Porque le pedimos todo en Cristo Jesús. Amén. Que Dios le bendiga, hermano. Pastor, estamos pensando que con respecto al siguiente domingo, como tenemos culto dominical, la planificación del evangelismo del siguiente domingo, no sé si cómo quedaríamos, porque yo traje la lista para que pudiéramos anotarnos. Yo creo que es muy apresurado, hermano. Lo dejamos este mes pasar, ¿verdad? Porque dependiendo de los resultados de la elección puede haber mucho molestia la siguiente semana. Así que vamos a dejarlo pendiente, hermanos. Tenemos la cena navideña ese mes y todo, así que vamos a dejar el mes de diciembre sin evangelismo, pero y enero también, y lo comenzaremos en febrero. ¿De acuerdo? Entonces quedamos en eso. ¿Ok? Gracias. Que Dios le bendiga. Amén. Gracias.